vamos a ver, en la primera clase vamos a ver las estructuras esenciales y no esenciales de las bacterias, de la bacteria de la molécula representada. Ahora vamos a ver cada una de las estructuras, para qué sirven, cómo se ven, y esto un poco va relacionado con lo que vamos a ver en el laboratorio cuando vamos a entrar. Después viene la clase con el doctor de ocasias, donde van a ver todo lo que son estafilococos, enterococos y estreptococos. Esa clase ya está subida, así que después si la quieren bajar, está en cartera final. Bueno, con respecto a las bacterias, ya habíamos hablado que eran células procariotas unicelulares, y lo que vamos a destacar ahora, para que puedan entender ustedes lo que son las clases que vienen, que era la de la familia de las procardias, cómo se ven, cuál es la morfología, la micromorfología, mejor dicho, tiene que ver el microscopio óptico. A ojo desnudo no van a ver ninguna bacteria. Vamos a ver, a comparar los tamaños, vamos sobre todo a distinguirla en dos grandes grupos, que mejor observamos la clase pasada. Entonces, lo importante que una bacteria tiene estructuras esenciales y estructuras no esenciales. Quiere decir que hay algunas bacterias, todas las bacterias tienen que tener una pared bacteriana. ¿Hay alguna excepción que lleve a que no tengan pared bacteriana? Sí, hay excepciones, son pocas y las vamos a reconocer también en esta clase. Otra de las características que presentan estas bacterias es su vida extracelular o intracelular. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron la clase pasada, introducción a la neurología, que los virus son de tipo intracelular. Bueno, hay algunas bacterias que viven intracelularmente. ¿Esto qué le permite? Y le permite justamente que no son tan fáciles de identificarlas, y para poder de alguna manera llegar a saber qué tipo de bacterias son, hay que hacer técnicas especiales. Ese género de bacterias lo vamos también a ver en forma particular, porque son las que producen distintas enfermedades infecciosas muy relacionadas con, por ejemplo, alteración en la fecundidad, ya sea a nivel del sexo femenino o masculino, es decir, que impiden la reproducción. Familia de bacterias se denomina filaminias. La vamos a ver particularmente cuando veamos todo lo que son filaminias. Y hay otro tipo de bacterias que no tienen pared bacteriana, que se las denomina micoplasma. Bueno, de acuerdo a la micromorfología, creo que ya habíamos visto algo, yo le había dado algo la clase pasada, y estaba relacionada a que podían ser de forma redondeadas, esféricas, y todas bacterias en forma esférica, y ahora en más ustedes las van a llamar cocos. Esos cocos se los pueden encontrar, como se ve ahí en la figura, solo de a pares
son diapares, se los denomina diplocopios. Se las pueden encontrar en tela, o sea, de A4. Se las pueden encontrar en forma de racimos y se las pueden encontrar en cargas. Cada una de estas características se da siempre que nosotros tenemos una infección bacteriana y estamos buscando bacterias. Algunas veces sí, algunas veces no. Lo vamos a poder observar, esto sí, lo vamos a poder observar cuando tengan la oportunidad de verlas en vivo y en directo con la microscopía que vamos a hacer en el laboratorio. Esto representa, estas formas representan en forma muy genérica, ¿no? Una cosa que se tienen que grabar ustedes en el segundo año de medicina es que la medicina no es una ciencia exacta. Tomador de medicina es otro. O sea, es una ciencia probabilística. Entonces, lo que yo les transmito es lo que generalmente pasa, pero hay veces que no pasa. Si yo le digo, todos los estafilococos, que es un género que van a ver dentro de un ratito, todos los estafilococos se ven en forma de racimo, y le diría que el 80% sí le ven. Y esto tiene alguna importancia médica, por supuesto que tiene importancia médica, porque en la medicina con pacientes moderadamente graves o graves es muy importante que la muestra clínica, es decir, un paciente grave, supónganse que tiene una sepsis, o sea que tiene diseminadas las bacterias por el organismo, por todo el organismo. Le sacamos sangre, ¿cierto? Hacemos un hemocultivo y ese hemocultivo lo miramos al microscopio con la técnica que yo les voy a enseñar enseguida y vamos a ver pocos, o sea, esferitas de forma de racimo. Ya podemos suponer que pueden tener un estafilococco. Entonces, llegar a interpretar la micromorfología bacteriana es muy importante. Otra de las características, ¿por qué está parado? No, vine silla y antes que meter ruido prefiero... No hay banco. ¿Le puedo sacar una silla? Sí, por supuesto. Adelante. No se quede parado. No sé por qué. Ahí Me dijeron que estaba ocupado. Si está ocupado, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Bien, otra forma que van a observar mucho, esto lo vamos a ver en las próximas clases, es la forma alargada, la forma de bastón, y a eso se le denomina vacilos. Esos vacilos, vamos a ver enseguida, pueden tener características pintoriales, igual que los cocos, características pintoriales que van a representar distintos géneros y especies de bacterias que provocan, cada una de estas provocan distintas enfermedades infecciosas. Es necesario que en este curso ustedes sepan cuáles son las enfermedades que provocan o que producen estas bacterias con distintas micromorfologías, si es necesario. Lo van a salir de este curso sabiendo, por lo menos lo grueso sí. Bien, tenemos otro tipo, si ustedes acá, yo traje puntero hoy, si ustedes acá ven forma de espirales. Esas bacterias que tienen forma de, pueden ocupar estas sillas, que tienen forma de espirales, se llaman espirilos. Y
hay patologías que están directamente relacionadas con las bacterias que tienen esa forma espiralada. Una de ellas, ustedes la han sentido nombrar, porque es muy nombrada, y es la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. La sífilis está formada por bacterias espiraladas, que es un nombre característico de Treponema pallidus. Esto también es algo que vamos a ver en detalle en su momento. Bien, vamos a ir analizando ahora cuánto miden las bacterias. Si ustedes se fijan acá, una bacteria tiene aproximadamente una medida que se da en micrones o en micra. Tiene entre 0,5 y una micra, que es la milésima parte de un milímetro, o sea, 10 a la menos 6. Si ustedes la comparan con una célula eucariota, es muchísimo más pequeña. Si la comparamos con los virus, ¿no es cierto?, que está por debajo de la micra, está en nanomicras. El virus es todavía mucho más pequeño, después siguen las proteínas y por último siguen los átomos, las moléculas y los átomos. Entonces, ¿es importante esto? Y tienen que tener el conocimiento. Ustedes como médicos tienen un perfil que, si bien no todos se dedican a la investigación, ¿no es cierto?, tienen un perfil científico. Entonces no pueden ignorar esas cosas. Por eso se las damos. No es tan importante, digamos, para la parte de infecciosa, pero lo tienen que tener en cuenta. Entonces, podemos definir a las bacterias como microorganismos que presentan un tamaño, como les dije, entre 0,5 y 5 micras, y que cada una de estas van a adquirir distintos tipos de micromorfologías. Una cosa que ya hablamos la clase pasada es que las bacterias son ubicuas, es decir, que se encuentran en todo en todo el ecosistema, y fíjense la cifra aterradora, ¿no es cierto?, que se calcula que hay aproximadamente en el mundo. Aproximadamente 5 por 10 por 1000 a la 30 unidades formadoras de colonias en relación a la cantidad de bacterias. Es decir, es un número infinito. Estos son, por eso yo les decía recién, son probabilísticas las ecuaciones que se pueden tener. Acá hay un celular, ¿alguien lo dejaba ahí? Ah, bueno, está bien. Bueno, para resumir la primera parte que les dije, ahí tenemos las bacterias. Entonces, lo que yo les decía, tenemos bacterias que son cocos, que están ahí en dibujitos, y bacterias que son pasivos. Con algunos ejemplos que no importa que ahora lo retengan, porque eso lo vamos a ir viendo una por una durante todo el curso. Pero lo importante es lo que está en la parte superior de esa diapo, que dice gram positiva y gram negativa. Entonces, esto sí es importante que lo sepan, y son preguntas de exámenes. Toda bacteria tiene
la característica de ser. Primero, vamos a repasar. Específicamente poseer una estructura. Entonces ya vimos que pueden ser cocos y vacíos, desde el punto de vista de su micromorfología. Para observarlas en el microscopio es bastante difícil tomar, supónganse que tienen una infección urinaria. Esa infección urinaria, ¿no es cierto?, quiere decir que la orina se ha colonizado, se ha infectado con bacterias. Si yo miro la orina al microscopio, puedo ver algunos elementos móviles o no que representarían una bacteria. Pero eso se llama mirar, hacer un examen en fresco, es decir, hacer un examen a ojo desnudo, que se llama. ¿Por qué? Porque yo veo las células epiteliales, las voy a ver, ustedes lo han visto en citología y en histología. Voy a ver leucocitos, sí, voy a ver los leucocitos. Voy a ver los hematíes, también los voy a ver y los voy a describir. Pero las bacterias, si no las tiño, no las pinto, eso es teñir, ¿no es cierto? Pintorialmente, no sé si son realmente cocos o son bacilos muchas veces. Entonces, esto le pasó en los primeros pasos de la microbiología a los doctores Gant y Nichols, que eran microbiólogos. Veían ellos estructuras que se movían durante las muestras clínicas obtenidas en pacientes infectados, pero no sabían qué lo que era. Tal es así que ellos los llaman animáculos, que no eran animales, no tenían otra forma de denominarlo, los llaman animáculos. Estos científicos microbiólogos crean, mejor dicho, no inventan, crean unas coloraciones, unos colorantes que comienzan a ponérselo a las bacterias y observan que algunas bacterias se coloreaban o se teñían, mejor dicho, de color azul. Toda bacteria teñida de color azul se le dio la denominación de bacteria gram positiva. Esto no se nos puede olvidar nunca, de acá hasta que se jubilen de médicos. Vieron después que otro tipo de bacterias, en vez de color azul, tomaban un color rojo. Y a esas que tomaban color rojo se la denominó gram negativas. Entonces, resumiendo, las bacterias morfológicamente son coco, bacilo o espirilo. Las bacterias pintorialmente son gram positivas, las que son color azul, y gram negativas, las que son color rojo. Y ustedes dirán, ¿cómo pasa esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Doctor, según su morfología, ¿eran cocos bacilos? Espirilos. Y también en algunos casos, que lo vamos a ir viendo de acuerdo al tipo de bacteria, pueden formarse cocos que son prolongados. Se lo denomina, buen día, se lo denomina cocobacilos. ¿Ah? Bueno, esto es un poco recordar lo que ya vimos también la clase pasada, pero para que el léxico le vaya quedando guardado en la memoria. Habíamos dicho, y lo repetimos varias veces, ¿no es cierto?, que las bacterias formaban
comunidades y que no todas las bacterias eran perjudiciales, ¿no es cierto? Eso lo vimos ya. Entonces, hay bacterias que son imprescindibles para la industria, por ejemplo, para el reciclaje de elementos bioquímicos. Hay bacterias que están desde un punto de vista, que lo vimos mucho la clase pasada, en forma de elementos biológicos que nos están defendiendo de las bacterias patógenas estrictas, ¿no es cierto? Hay bacterias que se utilizan para que degraden algún tipo de minerales, algún tipo de hidrocarburos, es decir, tienen en el ecosistema tienen importancia que existan bacterias. Si no existirían bacterias, no existiría la vida. Bueno, lo otro ya lo habíamos visto. Fíjense que yo creo que se los dije, que el microbioma humano tiene, la microbiota, tiene aproximadamente un peso entre 2 y 3 kilos que lo llevamos puesto nosotros en nuestro organismo. Bien. Bueno, pasemos entonces a las estructuras bacterianas. Dentro de las estructuras bacterianas tenemos, como les dije recién, estructuras bacterianas esenciales y no esenciales. Las estructuras esenciales están formadas por la pared bacteriana. Una de ellas, la pared bacteriana. ¿Y qué es lo que es la pared bacteriana? Es la que permite, de alguna manera, mantener la forma, permitir que la bacteria absorba nutrientes y elimine los nutrientes que son tóxicos, porque son una célula viva. Entonces lo que no le sirve, por supuesto que lo elimina. ¿Cómo se nutren? A través de la pared bacteriana, ahora lo vamos a ver, porque toda bacteria como célula que es, necesita nutrirse. Nutrirse significa ingerir alimentos, y lo vamos a llamar nosotros nutrientes. Esos nutrientes, ¿cuáles son? Fundamentalmente hidratos de carbono, se alimentan mucho de hidratos de carbono, se alimentan de minerales, se alimentan de vitaminas, se alimentan de aminoácidos. Todo esto cumple un ciclo similar a lo que cumplirían las bacterias eucariotas, pero tienen otra formación que las diferencia. Esta pared bacteriana está formada puntualmente por una gruesa capa de una sustancia formada por hidratos de carbono, aminoácidos y proteínas, que se los denomina peptidoglicano. El peptidoglicano es fundamental, sobre todo en las bacterias que yo recién les mencioné, que se denominan gram positivos. Ese peptidoglicano permite la rigidez y mantener la estructura de la bacteria. Gracias a ese peptidoglicano, que está formado en la gram positiva con una gruesa pared, una gruesa estructura
estructura del péptido glicano es que las bacterias se llaman gram positivas. Ahora vamos a ver por qué. En el caso de las bacterias gram negativas, también tienen péptido glicano y la pared tiene péptido glicano, pero es un péptido glicano mucho más delgado. Por encima de ese péptido glicano tienen una membrana que se denomina membrana citoplasmática y que está formada por lipopolisacáridos. Ustedes, esto no vamos a entrar a hablar de bioquímica, pero ustedes lo tienen que haber visto, lo que son los lípidos y los olivolípidos. Entonces, acá se presenta la diferencia entre las gram positivas y las gram negativas. Esto es preguntable. Toda bacteria gram positiva es azul y tiene en su pared bacteriana, que es una estructura esencial, una gruesa capa de péptido glicano. Toda bacteria gram negativa se tiñe de rojo, ¿no es cierto? Sea coco o sea bacilo, tiene una capa, una estructura de membrana celular por encima de ese péptido glicano, que es mucho más fino el péptido glicano que tienen la gram positiva. Ahí ya tenemos la primera diferencia. Ahí lo dice en la diapositiva. Esa membrana externa, sí. Bueno, entonces, en la gram negativa habíamos dicho que la membrana externa es la más gruesa, después viene el péptido glicano. Pero es importantísimo que esa membrana externa está formada por lo que les dije recién, el lipopolisacárido. El lipopolisacárido. ¿Y saben por qué? Porque todas las bacterias, sobre todo las patógenas estrictas, tienen lo que se denominan factores de virulencia. ¿Se quedaron todos en la clase del doctor Orlando ese día? Bien. Ahí Orlando tiene que haber explicado cómo se produció la infección, ¿no es cierto? Bien, entonces, una de las características de las bacterias gram negativa que tienen esa membrana externa con el lipopolisacárido, ese lipopolisacárido es un factor de virulencia porque liberan toxinas. Y todo lo que sea tóxico es lo que nos va a provocar que el organismo lo tome como un agente extraño, un antígeno extraño, y nos pueda provocar una infección. Entonces el lipopolisacárido es una usina de liberar toxinas. Esas toxinas son muy perjudiciales para la salud humana. Entonces, esto es un perfil, cómo se representa una bacteria con lo que yo les denomino de estructuras esenciales y no esenciales. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de las estructuras esenciales tenemos la pared celular, la membrana citoplasmática, los genóforos
y los mesosomas. Esto lo tienen todas las bacterias. Pero, en excepción, como les dije al principio, hay un grupo, una familia, mejor dicho, de bacterias que no tienen pared bacteriana, que se denominan clamídeas. Y otra familia que se denominan micoplasmas. Estos no tienen pared bacteriana y tienen una vida intracelular. O sea que para poder sobrevivir, ¿no es cierto?, no viven en vida libre, sino viven dentro de la célula. Sí. Y micoplasma. Bueno, dentro de las estructuras no esenciales, ¿qué es lo que tenemos? Si son no esenciales, significa que pueden tenerlas algunas bacterias y otras no la tienen. Una de las estructuras no esenciales, que es muy importante, acá tiene banco, conmigo, de las no esenciales son las cápsulas. ¿Qué es lo que serán las cápsulas? Cuando hablamos de algo, sí, por alguien, hay alguien que tiene una cubierta, perfecto. Es como si fuera una cubierta. Supónganse que usted tiene una semilla, adentro de la semilla, por fuera, mejor dicho, hay una estructura que protege al genoma. Eso es una cápsula. Es una capa como no es acá, no. Hay virus que no tienen cápsula. Son virus desnudos y virus cubiertos, ¿no es cierto? Bueno, acá es similar, pero la cápsula que tienen los virus están dados por proteínas, ¿no es cierto? Bueno, acá la cápsula es una cubierta de lipopolisacáridos y le permite a toda aquella bacteria que tiene cápsula, le permite evadir los sistemas de las defensas a través del sistema de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Es decir, que si tienen cápsula son más difíciles de ser fagocitadas por neutrófilos y macrófagos. Entonces, esto ustedes lo razonan, toda bacteria que tiene cápsula es más virulenta que aquella que la contiene. ¿Por qué? Porque va a activar el sistema inmunológico. No quiere decir que el sistema inmunológico en algún momento va a actuar de manera tal que las va a poder fagocitar. Pero lo evade, es decir, llegan a sitios sumamente más críticos que los que no tienen cápsula. Por ejemplo, esto lo vamos a ver también en detalle, tenemos una bacteria capsulada que es sumamente agresiva, que se denomina Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo que representa un patógeno escrito para las vías respiratorias y es el principal o es la principal bacteria que produce neumonía, es decir, infecciones a nivel de parénquima pulmonar. Esa bacteria es capsulada. Entonces, ¿dónde está el Streptococcus pneumoniae? Y el Streptococcus pneumoniae lo que podemos encontrar
en secreciones de pacientes que están infectados, lo podemos encontrar en las toallitas de Müller, por ejemplo, cuando hay dudas, puede transmitir de alguna manera el estreptococo neumoniae. Ese estreptococo neumoniae ingresa por vía respiratoria, es detectado por la inmunidad innata, eso lleva a que se concentren por diapédesis los leucocitos de tipo neutrófilo y macrófagos, pero ¿qué hacen? Al estar capsulados, pasan del tracto respiratorio aéreo superior, ¿no es cierto?, al tracto aéreo inferior. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que tenemos en el tracto respiratorio aéreo inferior? Sí, los macrófagos, por supuesto, cuando llegan al alveolo. Pero antes que tenemos las cilias, ¿no es cierto? Y la mucina. Bueno, el tococo es una cápsula que hace que vale y son difíciles de ser eliminados. Entonces, tiene más probabilidades de llegar a parénquima, o sea, llegar al alveolo, llegar a parénquima pulmonar, en parénquima pulmonar se asientan y se reproducen y producen una de las cápsulas. Bien, entonces toda bacteria capsulada es una bacteria que tiene más agresividad y más virulencia. Cuando hablamos de virulencia es que tienen capacidad de provocar infecciones. Bien. La cápsula siempre está debajo de la pared bacteriana. Está encima, está recubriéndola la bacteria. Es como, por eso le decía, tiene una sección germinal, la bacteria está recubierta. Esa sección germinal es el mesosoma, el genóforo, que es la parte genómica. Cuando desaparece la cápsula, se reproduce. La membrana citoplasmática va a estar recubierta también por la cápsula. Bueno, entonces, sigamos. Dentro de las esenciales pared celular, dentro de las no esenciales cápsulas, dentro de las esenciales la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Y dentro de esa membrana citoplasmática podemos tener esa capa de copolisacárido que es característico de las grandes. Luego tenemos un nucleolo o genóforo que, si ustedes recuerdan, no tiene membrana nuclear, y eso es lo que las hace diferente de las células eucariotas, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el genoma de la bacteria? Está en el citoplasma. Y hay un solo cromosoma que tiene el ADN. Ese ADN que va a permitir toda la funcionalidad de la bacteria. Luego tenemos también los mesosomas, que son unas estructuras esenciales relacionadas justamente con ¿qué? Con las señales que reciben los ribosomas, porque las bacterias tienen ribosomas, si no, no podrían transducirse, ¿no es cierto?, y replicarse. Los mesosomas y los ribosomas. Fíjense que los ribosomas es donde se hace la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Es decir, el ADN, de alguna manera, va a transmitir que la información necesaria para que se sinteticen los ribosomas
a nivel de 50S y 30S, que son las unidades ribosomales. Ahí se sintetizan las proteínas para que la bacteria pueda subsistir. O sea que ribosoma, mesosoma y genóforo son esenciales para la vida de la bacteria. Sí. El genóforo es lo que vendría siendo para nosotros, es el ácido nucleico, fundamentalmente. Se lo denomina genóforo porque no tiene la estructura, la membrana que rodea al ácido nucleico en las células eucariotas. Los mesosomas son estructuras que van a mandar señales, ¿no es cierto?, al genóforo, o sea, al ácido desoxirribonucleico, para que éste se active y pueda mandar la liberación del ácido ribonucleico mensajero. Ese ácido ribonucleico mensajero llega al ribosoma y ahí se sintetiza las proteínas. Esto es para que usted entienda quién es el núcleo, pero que no tiene membrana nuclear. O también se lo puede llamar endoplasma. Bueno, luego tenemos algunas bacterias, por eso no son esenciales, no son estructuras esenciales, que se denominan, que tienen movimientos como flagelares. Entonces tienen estructuras proteicas que se denominan flagelos. De esa manera, los flagelos, como un timón, se pueden las bacterias movilizar. Los flagelos pueden ser un flagelo, que son monótricos, se denominan, pueden ser dos flagelos, pueden ser muchos flagelos, de acuerdo al tipo de bacteria, que eso lo vamos a ir viendo cuando veamos las características de cada una de las bacterias. Esos flagelos le permiten movimiento a todas las bacterias y los poseen. Esos movimientos es importante conocerlos. Para los microbiólogos, sí. Para ustedes médicos lo pueden tener presente porque las bacterias hacen translocación. ¿Qué significa translocación? Supónganse, lo vamos a poner en un ejemplo. Ustedes ya han estudiado anatomía, entonces han aprendido anatomía y saben exactamente que hay una anatomía del aparato genital urinario diferente en la mujer que en el hombre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la mujer tiene más infecciones urinarias que el hombre? La explicación está en la translocación bacteriana. La uretra, ser mucho más corta, ¿no es cierto?, y estar muy cercano a la zona perianal, se coloniza con Escherichia coli, que es una enterobacteria. Entonces, esas enterobacterias que están en la zona perianal se movilizan hacia la uretra, porque está muy cercano, colonizan la uretra, ascienden y producen la cistitis o infección urinaria no comunicada. Entonces, y eso lo hace gracias a qué? A los flagelos. Por eso se mueve. Es por el movimiento que se traslada la bacteria de un sitio aséptico, no aséptico, a uno aséptico. Esto puede ocurrir también cuando se produce lo que ustedes a lo mejor han sentido nombrar como colecistitis, es decir, una infección de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque ha habido translocación bacteriana
bacteriana del intestino grueso hacia la vesícula. Esa vesícula ha habido algún problema funcional, no ha podido eliminar esas bacterias y esas bacterias colonizan la vesícula y se produce una colonización. Y así en muchos casos, que ya no vamos a ir paso por paso. Entonces, los flagelos son prolongaciones o productos proteínicos que permiten el movimiento a las bacterias. Luego, sí. ¿Cómo? Sí, tiene que ver con la virulencia. Mientras más flagelo es más virulento. Ya van a ver ustedes que tenemos una bacteria que tiene una cantidad de flagelos importante, ¿no es cierto?, que son pluriflagelares, como la Pseudomonas, que es una bacteria muy agresiva, una bacteria muy agresiva, oportunista. O sea, mientras más flagelos tenga, es uno de los factores, hay muchos factores de virulencia, pero esto implica directamente sobre la virulencia de la bacteria. Bueno, luego tenemos las fimbrias y los pilium. ¿Qué son las fimbrias y pilium? También son prolongaciones proteicas formadas por proteínas que le permiten algo que es fundamental para que se produzca la infección, y es la adherencia, que también se denominan adhesivas. Estas fibras va a permitir que la bacteria se adhiera, ¿no es cierto?, al receptor. Si logra adherirse al receptor, elimina biológicamente a la bacteria que está formando parte de la biota residente normal en mucosa en piel y puede provocar infección. Ahora, hay bacterias y fimbria que de una zona no aséptica pasan a una zona aséptica y provocan infección. Acuérdense que tenemos sistemas que son asépticos, que no hay bacterias. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema nervioso central, no hay bacterias. Pero si llegan bacterias, atraviesan la membrana, ¿no es cierto?, encefálica, y llegan al sistema nervioso central, van a provocar una infección bacteriana denominada meningitis. Eso se lo permite, ¿por qué? Porque hay bacterias que se van a adherir, van a atravesar la membrana encefálica y van a provocar la infección denominada meningitis, ya sean bacterias, virus, parásitos o... ¿Sí? Es como que se adhieren al receptor de la membrana y lo van a atacar. Exactamente. Sí. Están relacionadas con la capacidad que tienen para adherir. Bueno, después tienen algunas que tienen inclusiones citoplasmáticas, otras no las tienen. Esas inclusiones citoplasmáticas están relacionadas, no tienen mitocondrias, las tienen las bacterias eucariotas, pero esas inclusiones citoplasmáticas permiten que se genere la energía dentro de la célula bacteriana. Luego tenemos plásmidos. ¿Y qué son los plásmidos? Los plásmidos son elementos extracromosómicos, es decir, que no están en el cromosoma bacteriano, que ya les dije que el cromosoma bacteriano es uno. Son elementos que salen del cromosoma, por eso son extracromosómicos.
cromosómico y que llevan información importantísima a toda la célula bacteriana. Entre ellos llevan la información de liberemos enzimas, está entrando un antibiótico, cómo vamos a destruir ese antibiótico para que no nos destruya a nosotros, qué tipo de tejido vamos a invadir. Es decir, toda la información genómica y genética que también las tienen nuestras células eucariotas, la tienen las bacterias y la transmiten entre bacteria y bacteria a través de los plásmidos. Entonces los plásmidos son factores de virulencia que tienen algunas bacterias. Luego tenemos las esporas, y acá presten atención porque muchas veces en los exámenes se confunden lo que son esporas con plagas. Hay bacterias que son esporuladas. ¿Qué significa? La espora es la que le da a la bacteria la seguridad y le garantiza que va a tener una vida extracelular, ¿no es cierto?, o fuera del organismo, ya sea animal, vegetal, huésped humano, etc., y no va a ser, digamos, lisada por los rayos ultravioletas, van a permitirle que vivan a temperaturas que no son las temperaturas óptimas. Una temperatura óptima de una bacteria, ¿cuánto sería? 35, 37 grados la temperatura orgánica, ¿no es cierto? Bueno, la bacteria que tiene espora puede soportar altas y bajas temperaturas. Es decir, es una cubierta, ¿no es cierto?, de proteína que va a envolver a la bacteria. A esa bacteria le va a quedar única y exclusivamente el núcleo con el ADN. ¿Esa bacteria dónde puede estar? La bacteria esporulada la podemos encontrar en el suelo, la podemos encontrar en el agua, la podemos encontrar en los alimentos, la podemos encontrar en cualquier. En este momento probablemente estamos respirando esporas de bacterias. ¿Qué ocurre? Una vez, supónganse, a ver, vamos a poner un caso para que ya lo vamos a ver particularmente, pero pónganse, ustedes sufren un accidente, se caen o van en una moto, chocan, se caen, se produce una laceración, una ruptura, la piel ingresa tierra. Esa tierra tiene esporas. Entonces, la bacteria llega al organismo y en el organismo es como si tuviera en un spa. Tiene un sitio de confort. ¿Por qué? Porque tiene temperatura adecuada, tiene todos los nutrientes, porque la sangre le da todos los nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el núcleo o el genóforo? Se libera, rompe la espora. ¿Y qué hace la bacteria? Se empieza a multiplicar. Cuando se empieza a multiplicar, empieza el problema de la infección. Esto, chicos, pasa en bacterias esporuladas como ser el tétano. Todos han sentido hablar de lo que es el tétano, ¿cierto? El tétano es un bacilo gram positivo esporulado, que si nosotros nos cortamos, pinchamos o producimos una ruptura, un traumatismo
que atraviese la epidermis, la dermis, la hipodermis, el tejido celular subcutáneo, podemos hacer un tétano. Por eso es que estamos todos vacunados, espero que estén todos vacunados contra el tétano. ¿Por qué? Porque si están vacunados, tienen anticuerpos anti los Clostridium tetani, que es la bacteria que produce el tétano. Y es tan virulento que justamente esa virulencia se la da él. También pasa con el botulismo, que todos tienen que haber sentido hablar de botulismo, y así muchas bacterias esporuladas. Es decir, que las esporas es un mecanismo de resistencia que puede darle no solamente a las bacterias, los hongos también tienen esporas. Los hongos también tienen esporas. Ya cuando veamos mitología, lo vamos a ver. Es un mecanismo de resistencia que le permite a la bacteria sobrevivir en ambientes hostiles. Los rayos ultravioletas que la destruyen, muchas veces las bacterias, mientras sean esporuladas, están las bacterias tranquilas que no les va a pasar absolutamente. Y así estas son las principales, hay más estructuras, pero las principales que ustedes deben saber están resumidas en lo que está en la figura. Doctor, Sí. los trilaginas como son estructuras no esenciales, en las bacterias que no lo tienen, ¿cómo se adhieren a Por adhesinas. Por adhesinas. Que es otro tipo de proteína. O sea, los receptores, hay receptores que tienen la capacidad de anclar, ¿no es cierto?, machear esa adherencia entre la bacteria y la célula eucariota. Bien, gracias. Muy buena la pregunta. Sí, esto pasa en el botulismo del lactante. El botulismo del lactante no me voy a adelantar porque vamos a tener una clase de botulismo, pero el botulismo del lactante, el lactante, hay veces que el bebé está llorando, y ¿qué hace? Viene la mamá, le moja el chupete en miel o en dulce y se lo da. Puede ser la miel donde se produce, en zonas rurales, donde hay viento, sobre todo en nuestro medio, que hay viento sombra. Ese viento, ¿qué hace? Lleva esporas y contamina la miel. Cuando nosotros damos al bebé, ¿no es cierto?, el chupete con la miel, puede ser que haya espora de botulismo. Y esa espora de botulismo llega al sistema, al aparato digestivo, y el bebé no tiene una inmunidad desarrollada totalmente. Entonces, por más que el pH es sumamente ácido, ¿no es cierto?, lo mismo la espora desarrolla, se libera y se libera el Clostridium botulinum, que es el que produce el botulismo del lactante, que es gravísimo. Y acá en Mendoza tenemos mucho, pero vamos a ver cuando veamos otro. Bueno, hasta ahora se ha entendido. ¿En una persona adulta? En una persona adulta tenemos que. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de botulismo que se llama botulismo alimentario. Y esto se da mucho en Mendoza porque se preparan conservas. ¿Ah? Esas conservas, por favor, escuchen, estas conservas, cuando uno cree que las esteriliza, no las esteriliza, las pierde. Pero para destruir una espora tiene que haber una temperatura de 180 grados durante una hora, si no, no se destruye. Por eso se aconseja, supónganse que ustedes van a consumir, qué sé yo, una salsa rica con pimiento, con berenjena, con lo que sea envasado fuera de lo que es la industria, que está todo controlado, ¿no es cierto? Porque se le hacen controles, entre comillas, porque lo del fentanilo lo se hizo en control, ¿no es cierto?
esas bacterias, ¿no es cierto?, si no se le hace control, aparece justamente el Clostridium, saca su espora y produce el botulismo del adulto o del alimento. Bueno, profe, consulta. Sí. Consulta. El Streptococcus pneumoniae, que es el que nos mencionó hace un rato, dijo que la principal forma de causar neumonía era por respiración. Sí. Pero también puede ser por vía sanguínea. Por ejemplo, No está demostrado que, supóngase, a través de la sangre se pueda contaminar. Es vía aérea. ¿Y algún otro patógeno, alguna otra bacteria que pueda hacer? ¿Por la sangre? Sí, que cause neumonía. Sí, por ejemplo, puede ser una Neisseria meningitidis. Bueno, esto ya lo vimos, pero para que más o menos tengan ustedes idea, fíjense, no sé qué hice con el puntero, bueno, me pongo de este lado para... Este es el péptido glicano, Este es el péptido glicano, el pared gram positiva. Fíjense que es gruesísima la pared y la membrana citoplasmática es finita. Ya lo van a ver en la clase con el doctor cuando vean cocos gram positivo, esa estructura de la pared bacteriana de las bacterias gram positiva que tienen ancho el péptido glicano, tienen además otros componentes que lo van a ver enseguida, que son los ácidos lipoteicoicos y ácidos teicoicos, que son los que sirven para de alguna manera adherirse a las células y además son las que emiten alerta porque se denominan antígenos. Acuérdense que los antígenos son detectados inmediatamente una vez que ingresan al organismo. Pero esto lo van a ver enseguida cuando vean coco gram positivo. Ahí está el esqueleto, digámoslo así, de la pared bacteriana de una bacteria gram positiva. Ustedes al final del curso van a tener que saber cuáles son gram positivas y cuáles son gram negativas. ¿Todas las bacterias van a tener que saber? No, por supuesto que no. Pero hay algunas que no van a poder no saberlas, porque son eliminatorias. Yo le digo, un estafilococo, gram positivo, gram negativo, dice que es gram negativo, y vamos a tener problemas. Entonces, lo que no entiendan lo repetimos y lo repetimos hasta que les vaya a ustedes quedando fijo en la memoria RAM. ¿Memoria RAM se dice? Bueno, ahora veamos. Bueno, esto es todo lo que yo les he explicado, no se lo voy a volver a decir, ¿no es cierto? La función, el péptido glicano, etcétera, etcétera. Esto es todo de gram positivos, porque si no, no votamos. Fíjense cómo cambia la estructura de una pared bacteriana gram negativa. Habíamos dicho que se invertía, es decir, fíjense, el péptido glicano es mucho más pequeño. Por encima del péptido glicano está la membrana con los lipopolisacáridos. En esta parte, los lipopolisacáridos son los factores de virulencia más importantes que tienen las bacterias gram negativas. Luego tienen todas las estructuras, algunas esenciales, otras no esenciales, tienen su membrana celular, tienen las lipoproteínas que forman con los lipopolisacáridos, y hay algo que yo no les comenté: cómo se nutren las bacterias, cómo hacen para ingresar el alimento, el agua, pero también
que son nocivos para ellos. Esto lo hacen a través de unas proteínas que se denominan canales porínicos. Bien, esos canales porínicos están mucho más desarrollados en las bacterias gram negativas que en las bacterias gram positivas. Por ahí ingresan los nutrientes y también salen todo lo que sea tóxico para la bacteria. Entonces acá viene algo que es sumamente importante que lo retengan también. La pared bacteriana, tanto para las gram positivas como para las gram negativas, tiene la capacidad de tener proteínas en su superficie que son target de distintos antibióticos. ¿Esto qué quiere decir? Los targets, centro. O sea, son lugares específicos donde se van a anclar los antibióticos. Cuando veamos el tema de antibióticos lo vamos a ver en detalle. Pero para que tengan idea, esa pared bacteriana tiene proteínas, por ejemplo, proteínas asociadas a penicilina, que se llaman PVP, ¿no es cierto? Ahí actúan antibióticos. ¿Qué hace el antibiótico? El antibiótico va a entrar por los canales porínicos, que son estos, va a entrar a la bacteria, va a destruir el péptido glicano. Si se destruye la pared bacteriana, la bacteria no se reproduce, se muere, y así nos sanamos cuando nos dan antibióticos y tenemos muy bien. Así que fíjense la importancia que tiene saber pared bacteriana. Ustedes como médicos van a tener que prescribir antibióticos. El 60% de las enfermedades que van a ver con un médico de atención primaria van a ser infecciosas. Entonces es importante que conozcan muy bien y que retengan esto, porque cuando veamos la parte de antibióticos, todo esto lo vamos a volver a repetir. Porque los antibióticos, ya le digo, es una de las, digamos, herramientas que tiene el médico para hacer efectivo la evolución del paciente infectado. Bueno, esto es también lo que ya lo vimos. ¿Qué nos quedó sin ver de esto? En las bacterias gram negativas, que no se los dije, que está en el punto 3, hay otro factor de virulencia, que lo vamos a ver en bacterias como Salmonella, Shigella, que son bacterias muy agresivas, que producen gastroenteritis. Es el antígeno O somático. Ese antígeno es un factor de virulencia que destruye las cilias intestinales y por eso se producen todo tipo de disfunción y disbiosis intestinal. Pero ya cuando veamos los patógenos estrictos eso lo vamos a ver. Quiero llegar... Sí. ¿Esos antígenos los tienen sí o sí o algunos de las gram negativas? Las gram negativas las tienen prácticamente todas. Se adherían a las vellosidades intestinales, producen toda una laceración, llegan a la mucosa y por eso una gastroenteritis por una Shigella usted va a defecar con sangre y con pus. Bueno, vamos a ver. ¿Están muy cansados? 10 minutos y seguimos.